Ok chicos, buenas noches con todos. Con ustedes Jesús García Moreno, uno de los ex ayudantes de la doctora Vera hasta el semestre pasado, con el tema de espondiloartropatías seronegativas. Para más clases me pueden escribir o bien me pueden enviar un DM por Instagram en mi página, donde subo muchísimo contenido médico, sobre todo de reumatología y oftalmología, además de contenido donde incluyo cosas de materias básicas como fisiología, farmacología, entre otras. Así que sin más que decir, iniciemos con la clase. ¿Por qué hago esto? Porque muchos sabrán que yo di esta misma clase en la tarde. Pues lo hago es para modificar ciertas cosas y aparte solventar ciertas inquietudes que hubieron en la clase y no les supe contestar a su debido momento. Además que creo que esta explicación a través de una tablet, a través del iPad, da un mayor dinamismo y una mejor comprensión, puesto a que de esta manera ya van a ver que puedo rayar a cada rato las diapositivas. Entonces ya, iniciando, primeramente les voy a conversar acerca de generalidades de espondiloartropatías y después vamos con el tema más pesado, que es espondilitis anquilosante, y después en otro video de esta noche larga de videos de reumatología voy a subir el de artritis psoriásica. ¿Ya? Ok, entonces, ahora sí, vamos con generalidades de espondiloartropatías seronegativas. Primeramente, debemos de conocer que estas enfermedades son un grupo heterogéneo, quiere decir que van a haber dentro de sí un espectro amplio de enfermedades, como las que van a ser aquellas que tienen un predominio axial, donde encontramos esa espondiloartritis axial no radiográfica y esa misma espondiloartritis axial radiográfica, también conocida como espondilitis anquilosante propiamente dicha. ¿Ok? También tenemos otras espondiloartritis, pero que son de predominio periférico, ¿ok? Las que se revisan, al menos en la cátedra de reumatología de la UCSG, van a ser la artritis psoriásica y, bueno, básicamente la artritis psoriásica. Pero claro, también el libro de reumatología que usan actualmente también les menciona otras enfermedades como las artritis reactivas por infecciones, las artritis asociadas por la enfermedad inflamatoria intestinal y las artritis periféricas, artritis indiferenciadas. ¿Ok? Entonces, debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de que hay un predominio axial se refiere a que sobre todo está alterada y hay inflamación de qué cosa, de la columna vertebral, es decir, dicho de otra manera, del esqueleto axial, lo que forma parte del eje del cuerpo. En cuanto al esqueleto o las espondiloartritis, que afectan más que nada al esqueleto apendicular, es decir, miembros superiores o bien miembros inferiores, pues ahí encontramos las que ya discutimos. ¿Ya? Y más que nada, estas espondiloartropatías seronegativas afectan en las grandes articulaciones, como lo vienen a hacer hombros o bien caderas. Ojo con esto, porque vale recalcar que estas afecciones son oligoarticulares, es decir, que hay menos de 4 articulaciones inflamadas y aparte que son asimétricas. Si tengo inflamada la articulación del hombro izquierdo, probablemente no tenga inflamada la articulación del hombro contralateral. ¿Ya? A eso me refiero. Otra cosa bien importante es siempre recordar que existe el HLA-B27, que es una asociación genética que se encuentra en gran magnitud en este tipo de enfermedades, sobre todo en donde mayormente se asocia a la espondilitis anquilosante hasta en un 80% de casos. De ahí en artritis psoriásica, en las artritis asociadas por la enfermedad inflamatoria intestinal, ese porcentaje se reduce claramente. Ahora sí, entrando a la clasificación, ustedes se preguntarán cuál es la razón detrás de que existiese una clasificación diferente, es decir, ¿por qué ahora encontramos que hay espondiloartritis axiales no radiográficas
ya existen las espondiloartritis radiográficas. Y es básicamente por lo siguiente. Es porque antiguamente, cuando el paciente que tenía espondilitis anquilosante desarrollaba sus síntomas, siquiera, para poder visualizar a través de radiografía daños estructurales en la columna vertebral, en la columna lumbar, pues se demoraban de 5 o 7 años en hacerse manifiesto. Es decir, demoraba bastante a que ese dolor crónico lumbar mayor a 3 meses, que se exacerba con el reposo y atenúa con el ejercicio, para poder ver esa compatibilidad entre la clínica con el hallazgo radiográfico, siquiera había que esperar 5 años, es decir, bastante. A raíz de esto es que nació esa sacroiliitis no radiográfica. Y bueno, pues, ¿cómo yo me apoyo básicamente con esto? Mediante el uso de resonancia magnética y el cuadro clínico. La resonancia magnética, a diferencia de los exámenes de imágenes por rayos X, ¿verdad?, de la articulación sacroiliaca, en la resonancia magnética de la articulación sacroiliaca nos va a permitir detectar cambios mucho más tempranos, antes de que se presenten en las radiografías, ¿verdad? Cambios como, ya vamos a observar dentro de las síntesis positivas, como la metaplasia grasa o las erosiones óseas. Estamos. Entonces, aprovechando el gráfico que tenemos en pantalla, encontramos que, la espondiloartritis axial no radiográfica puede evolucionar con el tiempo en una axial radiográfica. ¿Ok? Y finalmente esa sacroiliitis radiográfica va a devenir en la aparición de sindesmofitos. Sindesmofitos son neoformaciones, son apariciones de hueso, ¿verdad?, de hueso que se proyecta en sentido vertical y va a unir los discos y los cuerpos vertebrales uno con uno de manera adyacente, lo que va a conllevar al final en una anquilosis, en una fusión de las vértebras de la columna lumbar, que es la más afectada aquí. Ahora bien, tenemos unos criterios que son los criterios modificados en Nueva York, que son aquellos que aparecieron para el año 1964, que bueno, pues fueron, ahora bien, por el grupo ASAS en el año 2009, fueron reemplazados. ¿Por qué? Por lo siguiente, si te vas a dar cuenta. Lo que resulta es que en los criterios de Nueva York, perdón con la fecha, eran años 1984, es que uno, para poder clasificar una espondilitis anquilosante, la clasificaba ya en estadios severos, porque si te das cuenta, cuando hay limitación de la columna lumbar y cuando hay una reducción de la expansión torácica, es cuando ya han pasado varios años. Mira, por ejemplo, limitación de la columna lumbar, eso resulta cuando hay anquilosis o cuando ya hay muchos sindesmofitos que se han unidos entre cuerpos vertebrales, ¿ya? Y también limitación de la columna lumbar, que se pone de manifiesto a través de la prueba de Schobel, que en diapositivas próximas se les voy a explicar. Además, que la expansión torácica está disminuida, y claro, pues porque también se osifica la caja torácica, es decir, que hay una disfunción y una reducción de la expansibilidad de la caja del tórax, y por ende el pulmón pierde su distensibilidad y su retracción por esa limitación de la caja torácica, que no le permite expandirse ni retraerse en su normalidad. ¿Ya? Por eso es que luego aparecieron los famosos criterios de ASAS 2009, que es lo que te dice. Pues te dice lo siguiente: uno puede hacer puede clasificar, porque acordémonos que no hay criterios diagnósticos en las enfermedades reumáticas, sino que hay criterios de clasificación. Uno puede clasificar una espondilitis anquilosante o una espondiloartritis axial de las siguientes maneras: ya, a través de una sacroiliitis en imagen acompañada de una manifestación de espondiloartritis axial, como puede ser, pues, como puede ser inflamación sugestiva de sacroiliitis en resonancia magnética. Además, otra manera de
mestraje. Con eso me refiero a que una de estas manifestaciones se puede presenciar en las espondilitis anquilosantes, dolores lumbares inflamatorios crónicos, artritis, uveitis siendo la manifestación articular más frecuente, o bien también se lo puede clasificar en el caso de que no hay hallazgos de imágenes, pues se solicita pruebas de laboratorios como el HLA-B27, que acompañado de las manifestaciones, por ejemplo, paciente que tiene artritis, tiene inflamación y dolor en las articulaciones de los hombros y se aqueja de que tiene dolor en los sitios de inserción ligamentosa tendinosa. Por ejemplo, hay dolor a la presión del tendón de Aquiles, ¿ya? Entonces de esa manera ya puedo ir clasificando las espondiloartritis axial. Ahora sí, continuando con antipatogenia, con cómo sucede el cuadro fisiopatológico de las espondiloartritis axiales, tenemos que hay dos componentes: un componente genético y un componente ambiental. ¿Ya? El componente genético de cabeza, siempre vas a ver el antígeno de histocompatibilidad tipo 1, específicamente el HLA-B27. ¿Por qué digo eso específicamente? Porque van a darse cuenta cuando revisen sus libros de reumatología y vean artritis reumatoide, el antígeno de histocompatibilidad, específicamente el HLA de R4, es el que mayormente se le asocia y se presencia en una artritis reumatoidea. Ya, ojo que hay que diferenciar este antígeno de histocompatibilidad con el de las espondiloartritis. Bueno, pues lo que pasa es que este componente genético desencadena la famosa hipótesis del péptido artritogénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues me va a significar a que hay una proteína que no está correctamente desdoblada. O sea, hay una proteína que viene a ser anómala. Al estar anómala, pues como lo que ocurría en la artritis reumatoide, hay una especie de pérdida de tolerancia y eso desencadena una respuesta inmunitaria, ¿ya? Que va a producir todos esos procesos de entesitis, osteitis y finalmente anquilosis, ¿ya? Otra de las teorías es que hay un desplegamiento anómalo de las interleuquinas. Siempre a la cabeza pensar en este caso interleuquina 17. ¿Y por qué te la menciono? Porque justamente la interleuquina 17 es uno de los targets terapéuticos a nivel de fármacos que uno va a implementar en este tipo de pacientes. Uno da biológicos anti-interleuquina 17, como es el caso de la administración con el secukinumab. Me acuerdo de los nombres por el sufijo kinumab, se mantiene, y seco me recuerdo de seco del pollo, ¿ya? Y el otro que es Izekizumab, ¿ya? Se mantiene la abreviación MAP, porque hace referencia a anticuerpos monoclonales, ¿ya? La otra teoría es que hay agentes infecciosos como la Prevotella, la Bacteroides o la Porfiromonada, ¿ya? Ahora sí, vamos con toda la carne al asador. Vamos con espondilitis anquilosante. Iniciamos. Introducción súper rápida, súper precisa. Sabemos que esto tiene un cuadro clínico clásico. En las siguientes diapositivas les voy a explicar cómo se manifiesta articularmente una espondilitis anquilosante que se asocia a este HLA-B27. Un dato importante a reconocer es que la sacroilitis en el 40% de pacientes a los 10 años aparece, ¿ya? Después de la aparición de síntomas, claro está. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos pacientes que nunca desarrollan esta sacroilitis radiográfica. Por eso es que a la larga también se llegó a clasificar las espondiloartritis axiales en radiográficas y las no radiográficas. Es por esa misma razón. Otra cosita, bueno, ahora sí, cosas rentables de memorizar, es saber que en hombres las espondiloartritis axiales radiográficas son más frecuentes, son más predominantes. En las no radiográficas hay básicamente
una pelea entre hombres y mujeres de quién es el que se lleva la mayor frecuencia de estos casos. Pero bueno, ahora sí, discutiéndoles algo acerca de la etiopatogenia, sabemos que si volvemos a la parte en donde las citoquinas producen todo este estrés mecánico, vamos a encontrar que hay un proceso de entesitis, es decir, se te inflaman, ¿qué cosas? Se te inflaman los tendones, se te inflaman los ligamentos que se insertan a los huesos. ¿Ya? Esa inflamación de estos tejidos producen una inflamación. Ahorita voy a dibujarte lo que es el sinovio, ¿ya? Con las articulaciones. Esta es una articulación, este es un hueso unido a otro hueso, ¿ya? Lo que está en la periferia es el sinovio. Entonces, cuando hay entesitis, cuando hay, digamos que aquí hay esto es un tendón que se unió a un hueso, ¿verdad? Como el tendón de Aquiles, ¿ya? Que se une al calcáneo, me parece. Sí, al calcáneo. Entonces, esto se inflama y esa entesis, al inflamarse, también pues inflama el sinovio, la membrana sinovial, produciendo una sinovitis. Esa sinovitis finalmente ocasiona una osteitis, una inflamación ósea, que después, producto de esa inflamación ósea, es que se producen esas neoformaciones óseas que van a llevar a finalmente un proceso de anquilosis, de fusión de los huesos, fusión de las articulaciones, limitando la movilidad de las mismas. Ahora sí, vamos con las manifestaciones clínicas esqueléticas. El interrogatorio, lo clásico de este tipo de pacientes es la lumbalgia, ¿verdad? Si uno aplica aquí, y es que algo que me gusta a mí al menos usar, es aplicar siempre cuando escucho dolor la licia del dolor, que es el acrónimo para lo siguiente: antigüedad, es un dolor, en este caso lumbar crónico, mayor a 3 meses. Ahí está tu antigüedad, que es mayor a 3 meses. Localización, ¿dónde va a estar localizado? Es un dolor lumbar, ¿verdad? ¿A dónde se me irradia? Pues se me puede irradiar tranquilamente a la región cervical o incluso a la región dorsal. Inclusive pudiese llegar a extenderse en la región glútea o hasta la región posterior de los muslos, haciendo pensar que estamos frente a un síndrome ciático, ¿ya? Cuando no lo es así. ¿Qué tipo de características tiene ese dolor? Que es un dolor inflamatorio. Intensidad es variable. ¿Qué cosa atenúa este dolor y qué cosa lo exacerba? Pues este dolor lumbar crónico se atenúa con el ejercicio, con la actividad física, imagínate. Incluso es por esta misma razón que cuando realizamos tratamiento se les aconseja a los pacientes realizar actividades, sea bien, si los pacientes tienen adherencia al tratamiento no farmacológico con ejercicio, que hagan boli, que realicen incluso natación, es buenísimo. Eso si bien no está en su libro de tratado de reumatología del libro español que ustedes tienen, pero en el Kali de reumatología, que es la Biblia de la reumatología, sí que aparece eso, ¿ya? Además, que resulta que, bueno, pues, si el paciente no es adherente al ejercicio, ahí sí fisioterapia. ¿Qué cosa exacerba el ejercicio? El reposo, ¿ya? El reposo, la inactividad. Bueno, es lo mismo que está aquí, sino que aquí de una manera mucho más mnemotécnica. Además que tenemos una rigidez lumbar matutina que es mayor a 45 minutos, incluso puede llegar a extenderse hasta 3 horas, y limitación de la movilidad, porque ya sabemos por el proceso, después en estadios avanzados, por el proceso de anquilosis. ¿Ya? También este tipo de espondiloartropatías, este tipo de espondiloartritis de predominio axial, me causa unas artritis, pero unas artritis oligoarticulares, asimétricas, de grandes articulaciones, como ya te las mencioné en antes.
en los hombros, o bien, en el caso de las espondilitis anquilosantes, hay un predominio de miembros inferiores. ¿Ya? Ahora bien, una vez que ya interrogué al paciente y ya saqué todos los datos posibles, sabidos y por haber, vamos con el examen físico, ¿verdad? En el examen físico, aquí se puede ver bien claramente la famosa prueba de Schober. ¿Ya? Schober. ¿Qué es lo que hacía Schober? Que a nivel del proceso espinoso, a nivel de la apófisis espinosa de L5, trazaba un punto. A partir de ese punto, con una cinta métrica, sumaba 10 centímetros por encima del punto, y aquellos pacientes, ojo con esto, que no tienen espondilitis anquilosante o espondiloartritis axial no radiográfica, esos pacientes, por ende, como tienen una buena flexión de la columna lumbar, pues vas a encontrar que al flexionar esa columna lumbar hay un incremento, bueno, el incremento es de 5 centímetros desde el punto de referencia hacia lo que trazamos la línea superior con la cinta métrica. Por ende, si yo hago la sumatoria total 10 más 5, me sale que estos pacientes tienen, al momento de flexionar la columna lumbar, un incremento de mayor a 15 centímetros, ¿ok? De 15 centímetros de longitud cuando flexionan la lumbar, ¿ya? Pero en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante o espondiloartritis no axial, este incremento es menor a 15 centímetros. ¿Por qué? Porque está limitada la movilidad de la columna lumbar. Pueden haber sindesmofitos, lo que dificulta que el paciente se agache, y por ende hay estos resultados que se evidencian en el examen físico. También está, y no la menciono aquí, son esas pruebas para medir la expansibilidad torácica, que es que se coloca una cinta métrica a nivel de la cuarta y quinta espacio intercostal, y en los pacientes ya avanzados se va a evidenciar que hay un incremento menor a 5 centímetros de la caja torácica cuando se inspira. ¿Ya? Eso es propiamente por este proceso inflamatorio, por este proceso que limita la expansión de la caja torácica a nivel de las articulaciones costocondrales o manubrio-esternales. ¿Ya? Otra cosa importantísima es que van a haber aumento de dolor cuando yo presione los sitios en tesis. Sitios en tesis les pueden preguntar cuáles son, algo sumamente rentable de memorizar. Es saber que los sitios de entesitis son cuáles: tendón de Aquiles, claramente, las tuberosidades mayores, están las crestas ilíacas, están las articulaciones costocondrales, están las articulaciones manubrio-esternales. ¿Ya? Algunas de esas. Te mencioné ahorita unas 5. ¿Qué más hay que saber? Ah, por cierto, claro, me estoy olvidando de mencionarles, es que estos pacientes, por ejemplo, tienen... nosotros tenemos unas curvaturas normales en nuestra columna. Por ejemplo, tenemos lordosis cervical, tenemos sifosis torácica, tenemos lordosis lumbar y tenemos sifosis sacra. Es algo fisiológico, algo natural. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en los pacientes con espondilitis anquilosante hay un aplanamiento de esta lordosis, y aparte hay una sifosis cervical que se marca. Es decir, que esto me va a producir lo siguiente: que el paciente tenga la mirada hacia abajo. Por ende tiene problemas al momento de caminar, se le dificulta caminar, pero es no porque tenga alguna alteración neurológica, sino que es por una alteración exclusivamente reumatológica. Y bueno, pues vamos a revisar que después, si esto afecta mucho con la vida cotidiana, el hecho de no poder mirar hacia el frente, pues existen las osteotomías cervicales. ¿Ya? Ya que conversamos acerca de manifestaciones clínicas esqueléticas, vamos con
con las que están fuera del esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Todas esas que están afuera. Tenemos síntomas constitucionales. Ustedes saben que los síntomas constitucionales, que son fiebre, anorexia, hiporexia, pérdida ponderal, eso se debe a la producción de las citoquinas proinflamatorias. Recordar que las citoquinas proinflamatorias son un total de 3, interleuquina 1, interleuquina 6 y finalmente el factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Seguimos. Manifestaciones oculares. La más frecuente y la que siempre hay que pensar es uveitis. ¿Ya? De hecho, incluso esta es la manifestación extraarticular más frecuente de las espondilitis anquilosantes. Aquel, como se puede observar aquí, aquel ojo rojo, ojo hiperémico, ¿ya? Doloroso, con disminución de agudeza visual, cuando se realiza la visualización a través de las cartillas de Snellen, y que además, si a esto le sumas un HLA de 27, eso es muy sospechoso y me plantea la posibilidad de una espondilitis anquilosante. Ok, el inconveniente con las uveitis es que produce sinequias y produce glaucoma. Sinequias son esas uniones entre estructuras internas del ojo. En este caso, esto es una sinequia. Lo que causa las espondilitis anquilosantes son sinequias posteriores, en donde se me van a unir el cristalino con el iris. Por eso es que se observa de esta manera tan amorfa. ¿Ya? Otra de las cosas que pueden ocasionar es glaucoma, con el consecuente daño en el nervio óptico y progresivamente con una ceguera periférica que luego se centraliza. ¿Ok? Manifestaciones cardíacas, tenemos aneurismas de aorta, tenemos incluso también esos bloqueos auriculoventriculares, esos bloqueos de conducción. A nivel pulmonar, pues claro, pues las espondilitis anquilosantes también pueden causar fibrosis pulmonar, o bueno, pues más que nada las alteraciones pulmonares son por limitación de la expansión de la caja torácica, que causa un patrón restrictivo en las espirometrías. A ver, manifestaciones neurológicas, hay aquellas que son resultado de fracturas vertebrales y aquellas que son por causas no traumáticas. A ver, las primeras. A ver, ¿qué resulta aquí? Les cuento. Contamos las vértebras, esto es C1, esto es C2, C3, C4, C5 y C6. Y si visualizas aquí en pantalla, te das cuenta que hay una fractura entre C5 y C6. ¿Te das cuenta? Además que hay, ¿qué cosa? Hay una luxación, hay una separación entre C5 y C6. Por ende hay una fractura y subluxación en C5 y C6. No obstante, también esto puede ocurrir más frecuentemente en las articulaciones atlantoxoideas, C1, C2. Y ok, también hay causas o efectos neurológicos. A ver, lo que pasa es que, a ver, me estoy olvidando de mencionarles. Como hay una subluxación de C1 y C2, ¿qué es lo que pasa por el agujero vertebral? Pues pasa la médula espinal. Si pasa la médula espinal a través del agujero, de los agujeros vertebrales, pues tranquilamente se puede desarrollar un síndrome de motoneuronas inferiores. ¿Ya? Con el paciente hiporrefléctico, con el paciente que tiene disminución y debilidad en los miembros. Si es C1, pues obviamente va a estar desde miembros superiores, desde tronco, miembros superiores, miembros inferiores. Pero si es a nivel mucho más lumbar, pues solamente miembros inferiores. Hay hipotonía, hay hiporreflexia. Aquí no hay signo de Babinski, por si acaso. Y eso. ¿Ya? Ahora sí, ya yendo con las causas no traumáticas. Que bueno, ¿qué es lo que me ocurre aquí? Acuérdate
que dentro de los discos, o sea, alrededor de los discos intervertebrales y en los cuerpos vertebrales hay unos ligamentos, ¿verdad? Unos ligamentos óseos, ligamentos longitudinales, el anterior, el posterior. ¿Qué es lo que pasa? Que esos ligamentos se osifican, lo que me va a causar que se me comprima la médula ósea. Se me comprime la médula ósea y si es a nivel lumbar, me ocasiona un síndrome de cauda equina, ¿ya? Es decir, tengo un déficit motor que se me manifiesta como una parálisis de miembros inferiores. Tengo un déficit sensitivo que se expresa como una anestesia en silla de montar, es decir, que la anestesia se circunscribe en la región perianal, en la región anal, en la región genital. Perdón, no, se me fue la palabra anal. Era la región glútea. ¿Ya? Y también hay pérdidas y hay defectos autonómicos, es decir, hay disfunción de los esfínteres urinarios, es decir, el paciente se orina, y hay también disfunción de los esfínteres de la defecación. El paciente hace sus deposiciones sin poder controlarlas. A nivel renal, también se ha encontrado que las espondilitas anquilosantes se asocian con amiloidosis y también con proteinuria e insuficiencia renal. Además, recordar que las espondilitas anquilosantes cursan y ocasionan osteoporosis. Ahora sí, diagnóstico clínico. Como ya conversamos, ese dolor inflamatorio crónico en la región lumbar que se puede extender a región cervical o región dorsal o incluso a región glútea, asemejando un síndrome ciático o un dolor ciático que se exacerba en el reposo, que se atenúa con el ejercicio, acompañada de una rigidez matutina de incluso hasta 3 horas, pues eso me hace sospechar clínicamente de una espondilitis anquilosante. Y aparte que encuentro que tiene una prueba de Schober, en donde hay limitación de movimiento de la columna lumbar, pues chuta, ¿sabes qué? Tal vez estoy en una espondiloartritis axial, que sea radiográfica o no radiográfica. Entonces, para eso nos apoyamos de auxiliares diagnósticos a la cabeza, radiografía de articulación sacro-ilíaca. Ok, entonces tenemos diferentes grados. Aquí, el momento de memorizar y el momento de aprenderse, lo que más suele preguntar la doctora es cuáles son los hallazgos de manera general que uno encuentra en una radiografía. Y necesito que se memoricen que puedes hallar esclerosis o puedes hallar erosiones, ¿ya? Y que incluso puedes hallar puentes óseos, también conocidos como los sindesmofitos, que son puentes óseos que son deformaciones óseas en sentido vertical, ¿ya? A diferencia de los osteofitos que lo observan en enfermedades osteodegenerativas como la osteoartritis, la van a revisar en segundo parcial, y estos tienen una proyección más bien horizontal, ¿ya? Son informaciones pero horizontales. Aquí son verticales. Ya, seguimos. También reconocer que hay anquilosis, también importantísimo. Otra cosa, bueno, pues igual les voy a mostrar que está el signo de Romanus, o de Romanus, que se pone de manifiesto con una radiopacidad en los extremos de los discos vertebrales que igual en las siguientes diapositivas se los voy a presentar. ¿Ya? Entonces tenemos un grado 0, si te das cuenta, toda la articulación sacro-ilíaca, uno le puede definir tranquilamente los bordes que unen ambas articulaciones. Se ve bien claro. Ya en grado 1 se pierde ese surco, ¿verdad? Se va poco a poco dejando de apreciar. Eso es un grado 1. Seguimos con el grado 2, donde ya se puede ver esclerosis. Ya se puede ver radiopacidad. La esclerosis se ve como radiopacidad, ¿verdad? Y también se pueden observar erosiones,
Grado 3, son mucho más frecuentes y mucho más visibles esas esclerosis. Y finalmente grado 4, ya tranquilamente ni siquiera se ve el surco que delimitaba la articulación sacroiliaca y además que ya hay anquilosis. Y hay anquilosis significativa. Pero bueno, ahora ¿qué pasa? Que también hay otros signos, como es que te dije, los sindesmofitos, que están aquí, estas proyecciones óseas que me están uniendo cuerpo vertebral con otro cuerpo vertebral. Incluso los he señalado en la imagen de lado. ¿Ya? Y para que lo tengan en cuenta. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos también el signo de Romanus, que son esas radiopacidades que observas aquí. ¿Ok? Que ese es el famoso signo de Romanus, que indica que hay un proceso inflamatorio dentro de la columna vertebral, dentro de los discos vertebrales. ¿Ok? Aquí en otra imagen también observas claramente todos estos sindesmofitos, que todos esos sindesmofitos al unirse han formado el famoso signo en caña de bambú. Ya claro está que la limitación de la columna lumbar del paciente está técnicamente deteriorada. Además, que a nivel imagenológico hay estrechamiento de los discos intervertebrales. Compara esto pues con este disco intervertebral que está sumamente estrecho. Ahora bien, a nivel imagenológico, bueno, más que nada es aprenderse estos dos hallazgos y aparte saber qué tipo de secuencias uno pide en las espondiloartritis axiales, que uno lo que solicita es una T1 ponderada y una secuencia STER que viene de Tau Inverse Recovery. Así que bueno, en la secuencia T1 lo que me interesa que sepan saber y los hallazgos que deben de presentarles si te piden escribir adopción múltiple es que vas a encontrar erosión ósea, lo ves como una hipodensidad, ¿ya? En cambio la metaplasia grasa la ves como una hiperdensidad, claro, en la resonancia magnética, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí, metaplasia grasa, metaplasia grasa. A otras cositas que también había que hacer énfasis: edema de médula ósea, inflamación capsular, inflamación del espacio articular, que bueno, se las dejé. Bueno, yo no se las dejé, el libro de Kelly, la Biblia de Reumatología, ya se los dejó rotulado y correctamente señalado. Lo mismo, así que bueno. Aquí claritamente se ve el signo de Romanus en la secuencia de T1. Si es como esas densidades que se observan de color blanco se manifiestan dentro de los discos vertebrales. Es sumamente notorio. ¿Ya? Así que una vez teniendo ya el diagnóstico más neurológico, también es importante solicitar diagnóstico laboratorio para poder llegar a criterios de clasificación. Solicitamos el HLA-B27, que ya le estamos viendo durante toda la charla, y reactantes inflamatorios, velocidad de sedimentación globular, PCR. Y ahí el factor reumatoideo es negativo en la gran proporción de casos, que sí que puede estar positivo, pero es muy raro, solamente está positivo por lo general en un 5% de casos, aproximándolo. Ahora sí, vamos con la parte del debate. Hace unas horas atrás en la tarde. ¿Por qué digo parte del debate? Porque en el momento de estar explicando el algoritmo surgieron ciertas inquietudes y ciertas discordancias cuando lo estuvimos conversando en clases. Así que y ahorita voy a tratar de... lo voy a dilucidar, voy a esclarecer esas dudas y me voy a encargar de que todo quede totalmente claro. ¿Ok? Así que vamos con la fase 1. Primeramente hacemos un approach no medicamentoso. Es decir, como yo les dije en un inicio, vamos a hacer un tratamiento orientado al estilo de vida del paciente.
¿Sabe qué? Usted empieza a hacer ejercicio. ¿Sabe qué? Haga natación, haga vóley, eso si no realice deportes de contacto como fútbol, por su probabilidad de lesión. Aparte que recuerda que ese tipo de paciente sufre de osteoporosis. Además, por favor, evite fumar, deje el hábito tabáquico, puesto que este perpetúa el proceso inflamatorio de las espondilitis y de las espondiloartritis axiales. Claro, ejercicio en el caso de que el paciente que tenga adherencia al tratamiento con ejercicio. Pero si el paciente no tiene adherencia, no le gusta realizar actividad física ni ejercicio, pues la fisioterapia es una opción. ¿Ya? En el paciente sintomático utilizamos AINES. Y es que hay algo que te menciona bien el libro, y es que hay que usar AINES no bajo demanda. No hay que usarlos bajo demanda. Es decir, no hay que usarlos cuando me empieza ese dolor lumbar. No, sino que usarlo de manera constante, ¿ya? Con un régimen. ¿Y cuáles son los AINES que yo voy a usar? Son los selectivos, los inhibidores de la COX-2 selectivos. Ejemplo de estos, pues tenemos al Celecoxib, tenemos al Meloxicam. Incluso encontré que el diclofenaco, que yo creía, bueno, por mis conocimientos de fármaco me fallaron. Yo pensaba que era más bien un COX-1, pero ha sido también un COX-2. O sea, tiene actividad COX-1 este último, pero tiene más actividad, mayor influencia en una inhibición de COX-2 y la ciclooxigenasa 2. ¿Ya? Así que uno empieza con el tratamiento con los AINES. Inicia, en este caso, escojamos el Celecoxib. Ok. Disminuyó ese dolor lumbar. Ok. Pero resulta que chuta, no cesa. Pues, ¿qué hacemos? Aumentamos la dosis hasta lo máximo que podamos titular. Si eso no resulta, utilizamos otro AINES. ¿Sabes qué? Hagamos el manejo del paciente con Meloxicam. Eso sí mismo, máxima dosis posible. Si eso no resulta, si hay una respuesta, si no existe una respuesta satisfactoria en 2 a 4 semanas, pues, bueno, tenemos que valorar si los síntomas son predominantemente periféricos o son puramente axiales. ¿Ya? Volviendo a la fase 1, porque me la estaba saltando, es que ¿qué pasa si el paciente sí responde a tratamientos con AINES? Pues continúalo. La lógica te dice, si algo te hace bien, pues síguelo haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el paciente que no respondió a AINES? Pues, ese paciente que tiene articulaciones de hombros, rodillas, tumefactas, dolorosas, inflamadas, considera las inyecciones con glucocorticoides, ¿verdad? No tratamiento sistémico, no tratamiento por vía oral de glucocorticoides, sino que por tratamiento de vientre articular, ¿ya? Ahora bien, puedes dar también sulfasalacina. No se recomienda metotrexato ni neflunomida porque no ha habido evidencia de que me genere una mejoría clínica en el paciente con espondiloartritis axial. ¿Ok? Seguimos. Si tenemos un paciente que tiene sobre todo manifestaciones puramente axiales, más que nada axiales, entonces la práctica actual es empezar con anti-TNFs o con inhibidores de interleuquina 17. Para los anti-TNFs, pues hay algunos. Por si acaso, todos los anti-TNFs son administrados por vía subcutánea. Y casi que todos se lo dan cada 2 a 4 semanas. ¿Ok? Y bueno, pues para esto yo tengo una mnemotecnia para recordarlos, ya que significa Age Inc. Viene de edad y de Inc. de Incorporation, ¿ok? Entonces la primera A le corresponde al adalimumab. Estos anticuerpos anti-TNF terminan en MAP, ¿ya? Está también el golimumab. Está el etanercept. Está el infliximab. No obstante, y algo curioso que encontré en el infliximab es que a veces lo ponen en los libros, otras veces no lo ponen. Entonces, sugerencia propia es que al momento del examen, si les indican
de que sea infliximab o no, preferible que no lo pongan y más bien mencionen los otros biológicos anti-TNF. ¿Ya? El último es certolizumab. ¿Ya? Los inhibidores de interleuquina 17 ya te los hablé, que son el ucequizumab y el secukinumab. ¿Ok? Además, claro, esta es la fase 2. Y acuérdate que en los pacientes que tenían síntomas predominantemente periféricos, uno empezaba con glucocorticoides y consideraba los DMARDs convencionales, como la sulfasalacina. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de que no sea bueno ese esquema terapéutico, pues vamos a continuar con biológicos. Es decir, todos los caminos te llevan a Roma. Al fin y al cabo, si no funciona ese esquema, pues utiliza los anti-TNF o maneja los inhibidores de la interleuquina 17. Ahora bien, el problema del debate del día de hoy es que bueno, resulta que estamos en la fase 2 y se me ocurre, le dimos al paciente adalimumab. A pesar de que yo le di a mi paciente al adalimumab, hubo un ASDAS mayor a 1.1. Es decir, no se refiere a que... A ver, es que lo que pasa aquí es que ese ASDAS más 1.1 se refiere a que yo no continúo con el tratamiento si yo no tuve una mejoría mayor a 1.1. Lo voy a poner en números para que se entienda. A ver, uno define que tiene una actividad muy elevada según el ASDAS cuando tiene valores de menos 3.5. Pongamos que el paciente tiene 4. ¿Ya? Entonces, si tras el tratamiento con adalimumab el paciente debería de mejorar, y sería lo normal que este paciente tenga una mejoría del ASDAS en 1.2 puntitos, eso se resta y la resta pues te va a salir que está en 2.8. O sea, hubo una mejoría de 1.2 puntos. Por ende, si hubo esa mejoría, yo continúo con el adalimumab, continúo con mi biológico y bien de la vida. Pero ¿qué hubiera pasado si ese paciente que tenía un ASDAS de 4, yo le di el adalimumab y apenas hubo una mejoría de ASDAS de un menos 0.5? Es decir, este paciente aún sigue en una actividad muy elevada de la enfermedad, en un 3.5 de ASDAS, que es muy elevado. Entonces, por este simple hecho de que no hubo una mejoría de mayor a 1.1 en el ASDAS, es que yo me tengo que replantear el tratamiento y debo de dar pues otro tratamiento con los anti-TNFs o interleuquina 17, o incluso usar inhibidores del JAK como es el tofacitinib. ¿Ya? Estamos, a eso se refiere. Y asimismo, pues, si hay una mejoría del ASDAS ya en la fase 3, yo, ¿qué es lo que hago? Si el paciente mejoró su ASDAS a lo largo de estos 3 meses, estas 12 semanas, pues yo continúo con mi tratamiento. Incluso me planteo hacer una reducción de la dosis de mi biológico si veo que hay una remisión en el paciente. ¿Ya? Eso en cuanto a tratamiento médico, pero también considerar el tratamiento quirúrgico. Y es que si todo este tratamiento médico me falló, pues tengo dos alternativas. Si ya las caderas no sirven, entre comillas, ¿qué es lo que vamos a realizar? Reemplazo de cadera, una artroplastia de cadera, cadera de metal como Dios manda. Y la segunda opción, bueno, esto en el caso que se afecte la cadera, pero ¿qué pasa si está afectada la columna cervical? Y eso afecta la visión del paciente, está con la cabeza hacia abajo y con la mirada hacia abajo. Pues existen las osteotomías cervicales. ¿Ya? Así que, bueno pues chicos,
Ajá, eso viene a ser todo por el día de hoy en cuanto a las espondiloartritis axiales radiográficas y no radiográficas. Espero les haya gustado mucho, les sirva demasiado para sus exámenes y futuras lecciones, y nos estamos viendo en un próximo video. Con ustedes, Jesús García Moreno. Que tengan buenas noches, chicos, y a seguir estudiando.